Buenas noches, mis queridos alumnos, espero que estén bien y por sobre todas las cosas espero que todos estemos cumpliendo justamente con el protocolo sanitario que nos exige justamente esta situación que hoy nos toca vivir. No nos olvidemos justamente del lavado de manos, de la utilización del barbijo, así como también del distanciamiento social. Hoy se suma un cuarto elemento más: evitar acudir en donde haya mucha gente. Como ciudadanos universitarios tenemos que marcar esa diferencia y demostrar realmente nuestra formación ciudadana, demostrando una conducta responsable. De nosotros depende para que esto podamos realmente superar, porque nuestro país nos necesita sano, nuestro sistema educativo nos necesita formado. Y dentro de ese contexto hoy vamos a seguir aprendiendo, construyendo nuestros saberes, y hoy vamos a cerrar esta parte con la mujer en la literatura paraguaya. Tenemos que considerar de que la literatura, así como en el mundo, ha sido siempre un espacio en donde solamente los varones, los hombres tenían cabida, porque las mujeres tenían que vivir en las sombras. No porque los hombres sean malos, las mujeres no tenían capacidad, sino que era una cultura, una costumbre de la época. Capacidad tenían también, pero tenemos que considerar históricamente que las mujeres estaban relegadas para realizar las labores del hogar y los hombres estaban formados justamente para poder salir a pelear por el sustento dentro de la sociedad. Y dentro de ese contexto le exigía mayor preparación al varón. Entonces se dejaba de lado la formación académica de la mujer a nivel mundial, ¿verdad? Y se encargaba justamente de las tareas domésticas. Así como sucedía en España, en Inglaterra o en Francia, también ese mismo fenómeno se daba en el Paraguay. Y aquí todo se desarrolló tardíamente. Si bien es cierto que teníamos ya grandes escritoras a nivel mundial, en el Paraguay aún no se tenía, porque desde un principio la literatura paraguaya fue una ocupación netamente masculina, y la incorporación justamente de la mujer, por el hecho de que se inició así como una ocupación netamente femenina, llamó mucho la atención y es algo también reciente. En la época colonial, así como también en la época de la independencia, no hay vestigios de la participación femenina dentro de la literatura paraguaya. Ya en el siglo XX, en 1921 específicamente, surge una novela, Tradiciones del Hogar, de doña Teresa Lamas de Rodríguez Alcalá. Y entonces surge la primera figura femenina que justamente se da a conocer dentro de la literatura paraguaya, hasta entonces un mundo dominado totalmente por los varones. Tenemos que considerar de que dentro de la literatura paraguaya, y considerando el aporte de las mujeres, tenemos más producciones poéticas que producciones narrativas, sean estos cuentos, leyenda, ensayo, lo que fuese. Tenemos más poetisas que narradoras. Por eso, tres escritoras que iniciaron prácticamente con la incorporación de las mujeres dentro de la literatura son Teresa Lamas de Rodríguez Alcalá, doña María Concepción Leyes de Chávez y doña Ana Iris Chávez de Ferreiro. Estas fueron las tres que se iniciaron dentro de la literatura en un mundo marcadamente masculino. ¿Por qué se dio esto? Esto significó un gran cambio social, porque las mujeres empezaron también a prepararse, las mujeres se iban a las universidades, las mujeres
justamente recibían honores por su formación, por su producción, se destacaban en el mundo universitario, en el mundo laboral. Entonces, eso hizo que se forzara justamente la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida, y de hecho también entraron también dentro del mundo literario. Entonces, con los talleres literarios que se desarrollaban, hicieron posible la aparición justamente de las escritoras, de poetisas y narradoras. Y es lo que doña Josefina Pla, le llamó al boom literario femenino, cuando se da justamente este auge de la mujer dentro de la literatura paraguaya. Y eran mujeres, algo que llama la atención, no eran solamente jóvenes, sino que mujeres en entrada en la edad, que probablemente tenían justamente, vamos a decir, escondidos en su ser, aplacado dentro de su ser, esa capacidad para poder expresar todos sus sentimientos. Mediante esos talleres se incorporaron justamente dentro del mundo literario. Entonces hoy podemos decir que la presencia de la mujer dentro de la literatura paraguaya se impone. Ganaron su espacio, abrieron camino dentro de ese mundo masculino por méritos propios, por la calidad de su producción literaria. Se imponen dentro de ese mundo. Por eso podemos decir de que el aporte es grande, y sigue siendo grande, el aporte de las mujeres para la literatura. Las iniciadoras, además de lo que ya hemos citado, ¿verdad?, le tenemos a Marcelina Almeida, que justamente ella tiene el mérito de ser que su primera creación literaria haya sido publicada en nuestro país. Doña Teresa Lamas de Rodríguez Alcalá, el primer texto narrativo publicado también, y doña Ercilia López de Blomberg, una poetisa que se dio a conocer desde muy joven mediante diarios y revistas. Tengo que considerar de que ella es nieta de don Carlos Antonio López. Vivió la mayor parte de su vida en la Argentina, pero sus obras han sido conocidas justamente en el Paraguay. Dentro de las poetisas y dentro de las narradoras, así como habíamos dicho, el género poético ha sido el que se cultivó más. Tenemos que considerar de que las mujeres salieron del anonimato justamente de la sombra en que vivían con la guerra contra la Triple Alianza, porque tenemos que considerar de que los mejores hombres, o todos los hombres, tuvieron que ir a defender a nuestra patria en aquella lucha sin sentido, tal vez, en donde el Paraguay tenía que enfrentar a feroces adversarios, y ahí estaban justamente la población masculina. Entonces el país quedó en manos de estas mujeres valientes. Por algo justamente el Papa Francisco manifiesta de que son las más gloriosas de América, por reconstruir nuestra patria después de la guerra del 70. Durante la misma guerra donaron justamente sus joyas para poder solventar los gastos que esperaba la guerra, como una forma de defender la soberanía nuestra. Por otro lado, se encargaron también de aumentar la población. Tuvieron hijos no con ese hombre ideal de quien estaban locamente enamoradas de estas mujeres, sino hacían tipo como un alquiler de vientre para poder justamente aumentar la población de nuestro país. Hasta eso tuvieron que hacer sacrificio estas valientes mujeres, que se encargaron justamente, por otro lado, también de reconstruir el país. Y de esa época viene esta cuestión de
7 mujeres para cada hombre. En realidad era como una especie de alquiler de vientre que realizaban las mujeres con la intención de repoblar esta patria cuyos hombres fueron aniquilados, asesinados durante la guerra contra la Triple Alianza. Entonces la primera manifestación femenina dentro de la literatura ya se dio en el siglo XX, específicamente en el año 1921 con Tradiciones del Hogar de doña Teresa Lamas de Rodríguez Alcalá. También tenemos que considerar de que después ya varias mujeres pasaron a inmortalizar la literatura paraguaya, entre las que tenemos René Ferrer, que habla justamente de la situación marginal de la mujer, esa mujer abnegada que lucha por la supervivencia o por sobrevivir en una situación de extrema pobreza. La vida de la mujer marcada por el dolor, el infortunio, el sufrimiento y la marginalidad. Lourdes Talavera justamente nos presenta la figura de la mujer durante la dictadura, esta mujer vejada, esta mujer explotada, esta mujer señalada justamente por el mandamás de turno para poder satisfacer su bajo instinto. De eso nos habla Lourdes Talavera. Y doña Irma Pardo de Carugati nos presenta justamente la realidad femenina dentro de una sociedad machista, dentro de una sociedad que le explota a la mujer, dentro de una sociedad que la mujer se ve sometida inclusive y explotada. Doña Raquel Zaguier presenta la vida de la mujer con una mentalidad ya puritana, pero sin embargo ella no presenta la liberación femenina, llega a cambiar justamente la imagen de la mujer, desde esa mujer sometida hasta esa mujer que conquista su propio espacio. Ustedes van a tener en la plataforma el material que tiene la tarea 2 partes, uno en donde van a leer y van a realizar un pequeño trabajo, y por otro lado ya su aporte de elaboración propia. Cualquier cosa, estamos a las órdenes, y en breve vamos a estar compartiendo ya más de cerca mediante la tecnología. Así es que buen trabajo y buenas noches, y no se olviden de cuidarse.